Game time! Today we're comparing French and Spanish with our special guest, Pierre de Francia, from the Hola Amigo YouTube channel. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy María Fernanda and I am one of the Spanish teachers here at Spring Spanish. In this video, nos vamos hasta Francia to compare Spanish and French. I mean, are they really similar? Hola Pierre. Hola, ¿todo bien? Sí, muy bien. Bienvenido a Spring Spanish. Muchas gracias. So guys, Pierre, ¿están listos? Mis amigos, just so you know, this is a collab video. Therefore, if you want to continue watching Pierre and me reacting to French and Spanish, then feel free to check Pierre's video as well. The link is in the description. Muy bien, Pierre. Las reglas son fáciles. We will have a word in English and we must share how we would say this in French and Spanish. And then, of course, we will compare both languages and see how similar are they, and if we think if they sound silly or incredible romantic or passionate or stupid or funny or, well, you will see and let's see what we think about them. Sounds right? Sí, claro. Stay tuned, mis amigos. You're about to learn some facts from these Romance languages. Listo, Pierre. Entonces, nuestro primer round. La primera palabra es Wine, en francés sería vin, le vin. le vin. Ok, en español decimos el vino. El vino. Sí se parecen un poco, pero yo nunca he entendido la verdad cómo es que en francés, o sea, es una I y no es vin. O sea, ¿por qué? Eso es la magia francesa, ¿no? Casi nunca se pronuncia la palabra como se escribe. Entonces sí que en este caso la I y la N se vuelven como un. Bueno, creo que es un poquito similar en la escritura, pero en la pronunciación nada que ver, ¿no? La segunda palabra, the second word, es bread. Le pain, pero se parece al español, ¿no? Ah, sí, claro, nosotros decimos el pan, sí, El pan. sí, el pan. Muy parecido. Bueno, hay como varias formas de decir, de pronunciar el mismo sonido en francés. No me pregunte por qué, porque no te lo podría decir. Bueno, pero comparándolo por sonido, yo creo que alguien que habla español podría entender perfectamente le pan, ¿no? Es el pan. Bueno, vamos con la tercera palabra, the third word, es ham. Bueno, en este caso, le jambon. Le jambon. Eso me suena como a un tambor. Sí, como jambon. No, pues nosotros jamón también empieza con J, pero pues se pronuncia jamón. Jamón serrano. En este caso es un poco un falso amigo, jabón, porque nosotros podemos pensar que significa ham. No hay que confundirse, ¿no? Porque uno no se come, ¿no? Uno no es muy saludable. A mí me decía mi mamá cuando si decías groserías o malas palabras en español, decía, te voy a lavar la boca con jabón. Creo que existe también en francés esto. Y por último tenemos la palabra cold. Bueno, en este caso cold sería froid, con la R francesa, ¿sabes? Que es un poco froid. Froid. Sí, lo pronuncias a la perfección. Nosotros decimos frío, que está frío. Y frío puede ser tanto la comida o el frío, pero también nos referimos hacia el clima. Cuando hace frío. Hace frío, il fait froid. Tenemos la misma expresión en francés. Y otra cosa que solemos decir es como... Se puede hablar de la gente y decir, por ejemplo, es gente muy cálida o lo contrario es muy fría. No sé si esto existe. Sí. Una persona cálida o una persona que es fría, que no le gusta, por ejemplo, alguien que no le gustan los abrazos, que no es cariñosa. Sí lo decimos también.
Vale, pues sí. Sabes que casi lo mismo. Mis amigos, we're gonna go for the second round. We're going to compare phrases or chunks as we call them. La siguiente frase en inglés es one coffee, please. So, one coffee, please. I will say un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Bueno, en algo coincidimos porque yo también diría un café, por favor. ¿Qué es s'il vous plaît? ¿Qué es como...? Porque yo no entiendo, o sea, lo intento traducir en español, pero ¿qué sería s'il vous plaît? Es un poco raro porque sería como decir si le complace, o si le viene bien, o si le conviene. Ah, mira. Ahorita me acordé, tenemos una frase en español muy similar, que es como es si te parece. ¿Podría ser así? Sí, si te parece sería un buen equivalente, creo. Muy bien, Pierre. Tenemos una última frase, one last phrase, which is see you tomorrow. Pues en este caso vamos a decir en francés à demain, mañana, tomorrow, sería demain. Demain. En español es hasta mañana. Algo raro, o sea, en español que me parece muy raro es que se suele decir como mañana por la mañana. Sí, o sea, para mí no se me hace raro porque yo hablo español. Porque en francés es como demain matin, que tenemos dos palabras y solo hay una en español. Sí, es una confusión que existe cuando alguien está aprendiendo español. Tienes toda la razón. Porque mañana es la misma palabra para tomorrow y para morning. Pero bueno, Pierre, estuvo súper interesante. It was very interesting to realize and compare and to analyze our own language. Don't go yet, guys, because Pierre is going to give us a lot of advice if you are learning Español. Pierre, is it okay if I ask you some extra questions for our viewers? Sí, claro, no hay ningún problema. So, Pierre, what are some basic rules to transform words from French to Spanish and vice versa? Well, it's quite interesting because, yeah, they are very similar. But first thing you can do is adding an O or an A at the end of the word. So, for example, to say cup, you can say une tasse in French, and in Spanish it's like una taza. I think it's one of the first tricks you can learn. The other one is, in French you don't pronounce the end of the word, and in Spanish you just have to take care of pronouncing the whole word and every letters. For example, le pain, the bread in French, and you say el pan. You need to pronounce every letters compared to French language. You being a Spanish learner and a Spanish teacher, what advice would you give to our Spanish learners? So the most important thing is to have many inputs, and I think the best inputs are dialogues, and the other thing is to learn in context, and I think that's a way you teach in Spring Spanish, right? It's like to not learn isolated words because it will be worthless. So that would be my advice, but there are many things, but I think those are the main ones. Okay, actually I agree with you because it's just like we have seen in this video, guys. If we're trying to compare French and Spanish, and there's some words that cannot be translated. Excelente, Pierre, muchas gracias. Fue un placer. It was a pleasure having you today at Spring Spanish. And now, mis amigos, you can go and watch the video in Pierre's channel, Hola Amigo, where he made me get some French expressions in Spanish. And I made him like to guess Mexican expressions. And believe me, that was very, very fun. The link is in the description. So, Pierre, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias y bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta la próxima y adiós.